Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Nos vamos conectando porque vamos a tener una entrevista el día de hoy sumamente interesante. Va a estar con nosotros un especialista en gestión del cambio y en esta coyuntura en donde las cosas están cambiando de forma tan intensa y con tanta agilidad, es muy interesante poder conversar con ella largo y tendido en esta hora. Así que, bueno, les cuento un poco sobre nuestra entrevistada. Ella se llama Erika de Soluich y es especialista de gestión del cambio. Empezó como comunicación corporativa, comunicación externa, y la experiencia y el deseo de trabajar con personas la ha llevado por la parte de recursos humanos, de cultura organizacional, pero en unos minutos, en unos segundos en realidad, nos va a contar un poquito más sobre su experiencia y vamos a dialogar sobre el cambio que es tan importante en esta fecha, ¿no? En esta época del año. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Erika. Erika, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. muy bien, Stephanie. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por haber pensado en mí y a todos los que están conectados. Gracias por este espacio, que finalmente es para compartir un poquito entre especialistas lo que venimos aprendiendo en el camino, ¿no? Profesional y personal. Bueno, tú manejas el tema de cambio. ¿Cómo estás pasando el cambio en estas épocas? Una gran oportunidad también para ver cómo reaccionamos frente al cambio, ¿no? Y cómo nos acomodamos en esta situación que nos ha venido a mover el piso absolutamente. Entonces estamos por momentos como más tranquilos, por ratos más angustiados, por ratos más preocupados, por ratos más como esperanzados. Estamos como fluctuando en todas estas emociones todo el tiempo. Y es parte de, ¿no? Es absolutamente humano. Son Y esas emociones típicas que se presentan en el cambio, ¿no? correcto, así Ujú. es. Y en la casa uno lo ve, ¿no? Cómo lo vive cada uno de los miembros de la casa. Absolutamente somos seres tan diferentes que todos los vivimos de una forma distinta, ¿no? De pronto uno está de buen humor y otro está ya molesto, fastidiado. Y es normal, porque sí es, cada uno es un planeta. Y adentro de cada ser humano pasan mil cosas. Me gustaría, Erika, que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre esta historia de crecimiento, de comunicación externa a pasar a interna, a pasar a cultura, a pasar a gestión del cambio. ¿Cómo ha sido estos años de experiencia profesional? De verdad que yo he sido muy suertuda. Yo sí me considero una persona súper afortunada, agradecida por eso. Profesionalmente soy comunicadora. Me formé como comunicadora en la Universidad de Piura y he tenido la suerte de trabajar en mi profesión desde el comienzo. Entonces, y tuve una experiencia linda en mi mundo por mi paso por Yambal, donde fue como mi familia y mi escuela por 12 años de mi vida. Vi por momentos comunicación hacia el mundo externo, publicidad, campañas publicitarias con la agencia de publicidad. Construimos toda una red también de PR a partir de una gestión corporativa con todos los países de la corporación. Uh -huh. Vimos, después se abre la oportunidad de ver el mundo interno, que es otra audiencia absolutamente distinta, tanto Total. del staff administrativo como el mundo de operaciones, de las plantas, que es otro segmento distinto. Ajá. Finalmente, inquietamente yo, cada 3 años más o menos he ido moviéndome en estos 12, buscando nuevas cosas para aprender y me moví al mundo de la fuerza de ventas, que fue otro cantar. Son consultoras, directoras, otro perfil, otras creencias, otras motivaciones, otro todo, ¿no? Otro Uh -huh. sistema en el que se mueven también. Y al final de mi paso por Yambal empezó el área de responsabilidad social corporativa y esa área a mí me movió muchísimo porque empiezas a encontrarle que todo tiene un propósito, ¿no? Y las ganas de trascender. Entonces ahí empezó mi bichito por el mundo de buscar más allá. Y entonces surge la invitación a mi banco a formar el área de cultura, de clima y comunicación interna en recursos humanos, cosa que yo no era especialista en recursos humanos, pero me encantó la aventura y me lancé. Me lancé a una industria absolutamente distinta, Totalmente. a un área que no tenía idea de qué iba a pasar ahí, a un banco. Yo como banco sabía solo
por usuario como experiencia, o sea, simplemente era cliente de bancos, mi tarjeta, mi cuenta de ahorro, y punto. Ajá. Pero no sabía, no tenía idea de bancos. Pero fue una aventura, de verdad que de la que no me arrepiento para nada. Aprendí a moverme en un sistema absolutamente distinto, con otra dinámica, con mucha regulación, mucho control, un mundo más racional, es distinto, ¿no? El mundo de Yamal era absolutamente emocional, más libre. Y bueno, pude inyectarle un poco de esa emoción en este baño cultural en el que me invitan a gestionar, y le dimos como un alma al banco, ¿no? Le pusimos alma, le inyectamos emoción y se movilizó la organización en esta fusión de dos culturas que era mi banco y Edificar. En ese momento se fusionaron y Eso logramos es justo lo construir que te iba a algo mencionar. bien bonito. Tú entras en un momento coyuntural en mi banco, que es justo este cambio cultural o este amalgamiento entre una cultura de mi banco que tenía mucha fuerza con el tema de emprendedurismo y del microempresario, y cómo era Edificar, ¿no? Que probablemente tenía más la cultura del BCP, ¿no? Que de repente están identificados en el mismo sector, pero igual hay ciertas diferencias, ciertos comportamientos. Sí, eran dos empresas. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, fue realmente linda, porque yo llegué 7 meses después de que se fusione formalmente la compañía. El terremoto ya había pasado, pero las réplicas seguían ahí moviéndose. Entonces tú percibías, ¿no? El de mi banco llegaba a un cliente un poquito más grande, mientras que el de Edificar llevaba a un cliente más pequeño. Y había todo un tema de choque cultural total. Sin embargo, nos dimos cuenta de algo muy bonito, y era que ambas empresas tenían un mismo origen, un mismo propósito, y nos agarramos de ahí. Entonces, lo que hicimos fue gestionar el cambio a partir de que se vean que ambos tenían un mismo origen, un mismo propósito, y que al unir ambos esfuerzos podíamos hacer algo mucho más grande. Entonces le dimos una identidad a todo esto, sintiéndose como poco a poco hacerse parte de esto, construyendo la cultura con ellos, este nuevo propósito, esa nueva aspiración, esos principios culturales que eran como la guía y el marco, y salió súper bien. Al cabo de 3 años, menos, a los 2 años, empieza toda una transformación del modelo de negocio, segmentando a los clientes, y ahí es donde me invitan a formar parte de un equipo de transformación para liderar gestión del cambio en este proyecto. Entonces me toca meterme al rubro de gestión del cambio, y yo tampoco tenía idea de qué era esto de gestión del cambio, pero me dijeron, va a venir un consultor que nos va a acompañar en este proceso, y que dije yo, me mandé de nuevo. Y la verdad que fue muy chévere, porque entré al mundo más del negocio, con la gente de marketing, de negocios, el equipo de tecnología y demás, y yo fue como la bisagra del equipo de recursos humanos en la mesa del proyecto. Y aprendí muchísimo, aprendí del negocio, entendí cómo estábamos tan lejos desde GDH al negocio, ¿no? O sea, lo hacemos desde un lado más, lo hacíamos en ese momento desde más procesos, pero sirvió mucho para movilizar desde esta mesa del proyecto de transformación al equipo GDH, y logramos cosas bien, bien bacanes para estar como más ad hoc a la necesidad de nuestra gente. Y bueno, después de eso aparece esta oportunidad en RIMA, que también surgió como algo muy bonito, porque es una empresa que se ha aventurado a una gran transformación. Empezó como una transformación digital, pero en el tiempo se dieron cuenta que venía algo más profundo. Y esa transformación digital venía por un gran porqué. Y ese gran porqué, más allá del contexto que venía distinto, estaba parar un rato a mirarse cómo estaba haciendo como organización, en qué creen, cómo se mueven, cómo quieren ser vistos, y ahí es que se hace una inmersión absolutamente profunda para definir ese nuevo cómo queremos ser, a dónde apuntamos al final, cuál es ese gran propósito y esa gran aspiración, y es que se empieza a gestionar y a fusionar los dos mundos, ¿no? La transformación digital se empata con la transformación cultural, y empieza a ser una gran transformación cultural como paraguas que enmarca todo lo que está pasando dentro de la organización. Es súper retador, porque de hecho dentro de la organización también empezó como movilizando a la organización hacia una transformación ágil,
con todo lo que implica esto, metodologías ágiles, formando equipos expertos en esto, pero lo que no queremos es que se formen dos culturas tampoco. Entonces, nuestro gran reto ahora Claro. es hacer que ambos equipos se sientan parte de un gran todo, y a eso vamos, ¿no? Allá vamos. Ujú. Cada cambio involucra a las personas, ¿no? Y las personas son cultura, ¿no? Eso para mí es la lógica, y lo que a mí me apasiona tanto es la clara realidad de que cultura son las personas. Si tú haces cambios, que involucran a las personas, estás tocando cultura. Entonces ahí hay una gestión importante que realizar. Y aprovecho que tú mencionas esto, porque estamos, como empezamos, ¿no? Estamos en una etapa coyuntural de cambio de repente no gestionado, no esperado, no querido por algunas empresas, y que les ha costado algunas más que otras. ¿Qué características, competencias desarrolladas en las personas de cada empresa ha hecho que algunas se adapten más fácil que otras? De hecho, parte mucho de quiénes forman parte de ese comité directivo, ¿no? Del C-Level, donde empieza todo. Si el equipo del C-Level está conformado por personas que comparten una visión, comparten un cómo quieren movilizarse en este tipo de coyunturas que es tan abrumadoramente incierta, no sabes qué va a pasar mañana, pero ese equipo directivo viene con creencias instaladas muy fijas y difíciles de mutar, de evolucionar, pues lo que va a pasar es que se van a quedar pegados a eso y van a seguir actuando en coherencia con eso. Y eso va a hacer que su gente, por supuesto, no termine probablemente acompañándolos por mucho tiempo, porque mientras que va mirando por otro lado a las otras empresas que empiezan a evolucionar acompañando el cambio que está sucediendo en el contexto, en el entorno, en el sistema, pues es obvio que estas personas van a querer dar el salto al otro lado, porque es como que se parece más a lo que tú aspiras, a lo que tú buscas. Y ahora la gente busca mucho más, con más claridad lo que quiere. Antes éramos como más seguidores de lo que tocaba hacer, ¿no? Nos tocaba nacer, crecer, ir al colegio, casarnos. Es como hay mucha apertura más a la libertad. Y tú has estudiado coaching ontológico en Newfield, ¿no? Entonces tienes esta vena de leer un poco a las personas, o disfrutas leer a las personas, leer sus tendencias, leer un poco qué los moviliza, ¿no? Y de hecho esto es súper rico también para manejar el tema de gestión del cambio, porque es ahí donde tú haces las preguntas correctas que puedes permitir a las personas tener una mirada distinta, de repente una coyuntura que para él solamente tienen dos aristas, ¿no? Porque para una coyuntura hay muchísimas posibilidades, sino que nos sesgamos en base a nuestra experiencia. Así es, y el cambio es doloroso, o sea, cuando uno crece o evoluciona o cambia algo, a veces duele, y duele mucho. Entonces, como duele, prefieres quedarte en tu zona conocida, en tu zona de confort. Entonces, a partir de preguntas poderosas, tú puedes lograr abrir puertas. A veces nosotros mismos como equipo gestión del cambio o equipo de cultura en las organizaciones decimos una cosa, pero en la vida diaria hacemos otra. Seguimos actuando bajo el pasado y no lo hacemos con la nueva ruta. Y entonces dices tú, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está cambiando esta persona y no termina de siendo vocero del cambio? ¿Por qué no pasa al otro lado? Hay algo ahí que no lo permite. Y eso que tú dices es súper importante, porque hay que entender qué hay detrás de ese por qué, cuál es ese por qué esa persona no da ese paso a esa nueva forma de trabajar, esa nueva forma de interactuar, esa nueva forma de acordar, que tú sabes, ahora fomentamos mucho la apertura, los no silos, trabajo colaborativo, la no jerarquía, el empoderamiento, y todo eso conlleva a una nueva forma de interactuar entre nosotros. Y a veces seguimos, por un lado, una parte nos lleva a la nueva forma y una parte nos jala a la anterior. Pero ahí hay un porqué detrás. El porqué puede ser temor a perder el poder, temor a perder, a ser visto como ya no el experto, porque te moviste a una posición que no sabes, no la conoces, pero por tus habilidades y competencias la puedes trabajar, la puedes afrontar. Sin embargo, te sientes todavía como en, ¿lo haré bien? ¿Seré capaz? ¿Será que esto es para mí? Entras en miles de preguntas que te pueden jugar en contra porque
obvio no estás en una zona conocida. Pero es bien bonito porque cuando conversas con la gente y entiendes sus motivaciones, sus necesidades, y más que ir de frente a pedirle resultado, es donde encuentras muchas veces las llaves para abrir puertas y seguir construyendo alianzas con más gente que se sume a ser voceros de ese cambio. Así es. O sea, es empezar primero contigo mismo, ¿no? Para gestionar el cambio, primero tienes que trabajar contigo mismo para poder después trabajar con los demás, que me parece totalmente coherente, ¿no? Cerca de unos 15 días leí un artículo muy bueno que hablaba sobre unos bomberos que se enfrentan a un incendio en Montana, si no me equivoco. Y esto fue una tragedia, ¿eh? Fue totalmente tragedia porque este era como que el mejor equipo de bomberos que podían existir, pero era la primera vez que trabajaban juntos. Los sueltan en el incendio forestal con sus herramientas y ocurren varias oportunidades que también pasan en las empresas. No soltaron nunca las herramientas porque era lo que ellos sabían hacer, ¿no? Perdieron comunicación y cada uno decidió tomar sus propias decisiones, ¿no? Sobre eso, un poco la reflexión del artículo era cómo aferrarse a las herramientas que has tenido en una situación dada y hoy la coyuntura no te permite, es como que tienes que entrarle a la improvisación. Es un juego entre la sabiduría de lo que has aprendido en tu vida y esta capacidad también de improvisar con lo que tienes a la mano en la coyuntura, ¿no? ¿Cómo reflexionarías, cómo lo verías, por ejemplo, en el caso de las empresas? ¿Qué crees que necesitamos aprender de esta coyuntura para estar preparados para un entorno? Ya no va a ser de repente una pandemia, de repente hablamos de un terremoto, de repente hablamos de millones de cosas. ¿Qué es lo que necesitan las empresas aprender hoy de esta coyuntura? Hay mucho. Primero, mira, hemos aprendido a operar de una forma tan diferente. En menos de 3 meses ya somos expertos digitales, cosa que las empresas invertían millones de dólares en consultorías, en consultorías de gestión del cambio, en consultorías de estrategia para adoptar este tipo de cosas. Y de pronto sucedió un poco a la prepo, pero aprendimos. Yo creo que lo principal, y alguna vez vi un Alex Rovira que me encanta, un video de él sobre la transformación y a mí me quedó tatuado y lo uso muchísimo, y es que todo cambio, sea algo pequeñito, algo mediano, algo gigante, parte por querer. Y hablaba él del querer, mueve, que tú quieras adoptar el cambio, hace absolutamente la diferencia, es la parte, en la fase cero. Si eso que viene a ti nuevo, tú lo miras con extrañeza, lo miras como desconfianza, no entiendes por qué vino, para qué vino, cómo me va a beneficiar a mí, qué voy a perder yo, y no lo terminas de procesar, no lo vas a querer, y si no lo vas a querer, pues no va a pasar nada. Si tu actitud frente al cambio es al menos husmear curiosamente y ver qué va a pasar si esto viene a mí, las cosas se van abriendo de otra manera. La segunda es el saber, porque al final si tú quieres, pero no sabes cómo hacer con esto nuevo que viene a ti, y ahí viene el tema del entrenamiento, el explicarte cómo hacerlo, ¿no? Ya, viene así, ok, viene el modo digital, oye, yo no sé usar Teams, no sé usarlo, bueno, te enseño cómo, lo vas a adoptar porque ya te enseño cómo hacerlo. Y el poder viene después, porque viene, tú al saber cómo hacerlo, te sientes empoderado para tomar las riendas y poder de alguna manera empezar a moverte con eso nuevo y adoptarlo ya más como tuyo. Y algo muy importante es finalmente tener clara esa visión compartida, ¿no? Ese para qué hacemos todo esto y cómo contribuye eso. Finalmente, ojalá tenga un algo más trascendental, más que simplemente algo económico o algo, dependiendo de las motivaciones de cada uno en realidad. Pero cuando compartes una visión en equipo, en este caso estos bomberos, ¿no? Tenían una misión, la misión sabían todos cuál era, pero iba cada uno individualmente a responder según lo que cada uno tiene en su experiencia frente a un incendio. Y en este caso, tal vez trabajaron aisladamente sin buscar la manera de cohesionarse. Claro, ninguno se conocía, por lo que tú dices. No habían trabajado juntos nunca,
aprender a leerse en una circunstancia como esa amerita querer. Quiero resolver la visión compartida que todos estamos comprándonos o no. Si tú quieres, todo lo demás sucede. El lazo de confianza también, ¿no? La confianza hoy es clave. Si tú no desarrollas una confianza con las personas con las que trabajas, es prácticamente es tirarte una bala al pie, ¿no? Porque es como, ¿cómo entregas? ¿Cómo te vulneras, ¿no? ¿Cómo en una situación como la de los bomberos, cómo le dices, no, no Claro, no sé, puedo. No, no, no claro, y sé pides qué hago, ayuda, ¿no? no sé, claro. Y a veces hay muchos, y de hecho cuando no hay confianza, el ego se refleja, ¿no? Y eso hace que te pongas la postura de acá hay una coraza, nadie me ve, nadie me toca, y hay una persona con mucho miedo de repente en este proceso de cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decirle, por ejemplo, en estas primeras semanas de cuarentena, cómo aceptar que no le estás pasando bien, ¿no? En vez de repente preocuparte de, uy, si demuestro que estoy asustado, puede ser que crean que mi desempeño va a bajar, ¿no? Y ahí esa confianza se construye con mucho diálogo, ¿no? Y que también es parte Totalmente. del cambio. Sí, Cuéntame un completamente. poco, sí, cuéntame un poco, porque creo que por ahí tienes ahí una metodología predilecta para gestionar el cambio. Cuéntame poco al Mira, respecto. Ujú. esta metodología yo la conocí en el banco cuando una consultora nos la enseñó a usar y es muy simple. Lo más bonito de esto es que es súper simple de implementar en cualquier escenario de la vida, profesional, personal, que te ponga al frente de algo que tú no sabes qué hacer con eso. ¿Y sabes qué pasó en mi caso? Ya te hablo muy personal. A mí me he vuelto adicta a los cambios. Y es un chiste porque cambio de rutas cuando manejaba, cambio mis aplicativos de sitio en mi celular, los muevo todo el tiempo. O sea, trato de incomodarme todo el tiempo. Para mí es rico, es como volver a empezar algo nuevo, es un cuaderno en blanco para empezar otra vez. Porque tal vez influyó mucho en mí el que de chica me mudé muchas veces de una ciudad a otra y era como parte, para mí significa una aventura, es como volver a empezar algo, volver a conocer nuevos amigos y lo bonito de todo eso es que al final te terminas adaptando a cualquier cosa. No sé si eso influyó mucho en mi caso en adaptarme tanto a las cosas, Ujú. pero este método del que hablabas habla de 4 cosas, son 4 pilares o palancas que movilizas a la vez. Una palanca, la primera, es la de entendimiento y convicción. Y esta palanca lo que propone es gestionar iniciativas que te permitan que todos tus stakeholders entiendan el por qué estás haciendo este cambio. Para entenderlo, le tienes que explicar esto a partir de una historia del cambio. Una historia que sea simple, que sea sexy, que entre por tus oídos y por tus ojos de tal manera que te la creas, que Ujú. realmente entiendas el por qué vino aquí y qué beneficios viene a traerte a ti, a la organización, a las diferentes stakeholders de la organización, para que con ese entendimiento tú digas, ok, ya viene a despertar tu querer. ¿Te acuerdas que hablaba hace un rato del querer? Esa parte te conecta mucho con el querer. Y esa parte ahí hablas o activas las iniciativas de comunicación, de un plan de comunicación para activar este cambio. Activas Ujú. canales de escucha, ya sean digitales o foros para conversar con las personas y entender qué miedos hay detrás, qué inquietudes tienen, qué motivaciones tienen, si quieren subirse al coche del cambio o no y por qué. Ahí viene todo eso y también entran aquí las iniciativas relacionadas a voceros del cambio. ¿Quiénes son esas personas que se la han comprado con más facilidad? Agarrarlas como aliados tuyos para ser parte del plan de gestión del cambio. Digamos que esas son como las más importantes, ahí pueden haber más. La segunda palanca es el tema de role modeling y hablamos aquí de toda la gestión de líderes. Finalmente, si Claro. esta historia no es contada desde el CEO y toda su línea directa y no se la compran Ujú. y en sus actos se comportan bajo la antigua era y no bajo la nueva era, ahí se nos cae todo el castillo de naipes, porque ellos son los principales, como lo dice la palabra, modelos a moldear conductas nuevas. Si el líder dice, tenemos que generar confianza, y en sus actos
te lo demuestra, que no, estamos fritos, pues porque se destruye todo ese why que explicamos en la historia del cambio. Ajá, claro. Y aquí entran iniciativas como generar programas de liderazgo para gestionar mindset, cambios culturales, buscar que esos principios culturales que son tu gran norte, los adopten, pero los adopten bajo un esquema que toque a su ser, toque profundamente en ellos y ver qué están dispuestos a movilizar y qué no. Hacerles este programa de una forma muy, no técnicamente hablando, sino buscando cambios conductuales, haciendo que reflexionen mucho sobre eso que tú quieres y ellos cómo lo ven de cerca o lejos en ellos, ¿no? Y finalmente, y también entiendan Eso el es muy poder de su poderoso, influencia. Erika. Justo te iba a mencionar eso. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar cultura, de hecho, en temas de personales, me sentí con la responsabilidad de vivir todos los valores de la empresa, ¿no? Es como que Claro. yo necesitaba demostrar, o sea, yo necesitaba empezar a enseñar con el ejemplo a las personas colaboración. Entonces, trato de ser sumamente colaborativa, porque es una de las Claro, tantas maneras que tengo de impactar a mi entorno. Entonces, me parece sumamente claro lo que mencionas, porque si tú haces que los líderes se sientan que ellos son los dueños del cambio cultural, debería también sentir esta lógica de, ok, ¿qué es lo que necesita el cambio? Flexibilidad. Yo tengo en todas mis decisiones diarias, en cada movimiento que doy en el día, demostrar esa flexibilidad, ¿no? Es un y poco son como lo que tú dices, ¿no? sí, tal cual. Es como lo que tú dices, como que, ok, yo gestiono el cambio, entonces yo me pongo en situaciones de cambio permanente cotidiano para Para ejercitar ejercitarte, así es. ajá, es un ejercicio tal cual, Es ¿no? Es como maravilloso, porque como, sí, cuando tú lo uh-huh, entiendes como cada oportunidad que pasa en tu día, sí, así te lo pongo. Yo vivo como te digo, medio adicta al cambio, es como, se presenta algo que me incomoda, entonces yo agarro y digo, a ver, ¿cómo lo puedo agarrar? Porque por dónde me está tocando, qué me está molestando, y me lo planteo como un reto personal. Entonces, ajá, ahí cambia la figura y lo uso como un ejercicio personal para ver cómo puedo hacer para atraparlo o no atraparlo, es una decisión también personal. Eso que te incomoda, puedes tú decidir no sumarte o sí sumarte. Pero cuando entras en esa conciencia, de verdad que se vuelve bien, bien interesante. Y cuando te decía de los líderes, nos pasa mucho en la empresa y en general lo he visto en otros lados, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, ser líderes humildes y cercanos. Claro, en el mundo anterior la jerarquía era todo un tema, el poder, las reuniones eran en la oficina del gerente, ahora tienes que hacerlos ir hacia otro lugar donde él tiene que acercarse, proponer o plantear su punto de vista como un punto de vista más dentro de un grupo, ya no el que decide cómo se hacen las cosas. Todas estas cosas en el día a día son momentos dentro de todo lo que nos viene a tocar la puerta en las diferentes circunstancias de coordinaciones que hacemos para trabajar, son oportunidades para ver cómo la queremos jugar, ¿no? Y el tercer cuadrante es el de habilidades para el cambio. Y ese abre del saber. Esa palanca mueve el tema de capacidades técnicas y adaptativas para aprender a hacer eso nuevo que te va a facilitar adoptar el cambio. Ahí vienen las capacitaciones, entrenamientos digitales, no digitales, formales, informales, todo lo que implique el saber hacer. Y la última esa es la palanca de los mecanismos de refuerzo. Y esa palanca es buenísima porque te facilita o acelera, digamos, es que el cambio se adopte. En una organización donde tienes una transformación cultural, un mecanismo de rigor es que la evaluación de desempeño incorpore estos principios culturales como parte de la evaluación del desempeño de los colaboradores y que los líderes hasta cierto nivel lo incorporen en su balance scorecard, en su medición de resultados, porque ahí es donde ellos, por otro factor externo, también tienen un poco más de presión de movilizarse hacia allá, hacia el lado que tú quieres que se muevan. Mecanismos como línea de carrera, mecanismos también son programas de bienestar,
Y todo esto que de alguna manera como facilita el que se acelere el cambio, ¿no? Hay un programa que hemos implementado, que es el de Champions e Influencers, por ejemplo, recientemente, y lo he vivido antes también en el banco, que funcionó muy bonito, y es que entendamos que el cambio cultural no es un cambio de GDH o recursos humanos, ni de cultura, es un cambio que le pertenece a todos. En la medida que todos nos lo compremos y todos actuemos en esa línea, va a ser más simple el lograr el cambio. Entonces, esta red que hemos armado es como una red de voluntarios al interno de la organización, representados por estos roles, pero que con la claridad de que el líder de cada división es el líder de la transformación cultural, pero se apalanca en el champion y en los influencers para de alguna manera permear adentro de la organización. Y son como nuestros brazos extendidos desde cultura. Todos los meses llegamos a ellos, les damos un mensaje y ellos ¡frum!, despliegan y mueven. Y está empezando aquí en RIMAC, pero ya lo he hecho antes y de verdad que es una linda forma de hacer que la gente sea el agente de cambio. Está genial. Te iba a hacer una pregunta sobre ese trabajo que tienes con los influencers, porque no son canales que transmiten contenidos, ¿no es cierto? Son personas que también tienen un perfil tipo de modeladores, ¿no? Sí, de hecho, son elegidos cumpliendo un perfil, que son personas con un buen desempeño, que son naturales, orgánicamente, se comportan alineados a los principios culturales y que son respetados y queridos en sus equipos. En el caso del Champion sí es un líder, en el caso de los influencers no necesariamente son líderes, pero influyen dentro de su equipo. Y los dos roles ayudan al líder del área a estar cerca a la gente. Hacer las voces son como los voceros para el líder de lo que está pasando en el equipo. Y sí son voceros de contenidos también, de comunicación interna, son como canales de comunicación interna, pero a la vez son gestores de cultura. Y ahí tienen un rol de gestionar una herramienta que tenemos al interno, que es buenaza, que ya no es como la encuesta anual de clima laboral, sino es una encuesta online que tenemos buenísima, que es Office Vibe, con la que medimos el clima, cultura, liderazgo, todo lo que son 10 dimensiones que nos permiten escuchar constantemente en línea lo que la gente opina respecto de 10 dimensiones de la organización. Y con esa herramienta, este equipo de líder, el champion y los influencers gestionan las dimensiones con las variables más bajas, con acciones concretas, y van avanzando en la gestión de tener un equipo mucho más alineado a la cultura, ¿no? Entonces sí son gestores de cultura, son gestores de comunicación interna, pero voluntaria. Se vuelven líderes dentro de la organización y tienen más visibilidad, etc. Claro, ¿no? Les das exposición, ¿no? Sí, voy a invitar claro. a las personas que están conectadas a que puedan escribirnos sus preguntas para aprovechar que Erika aquí nos puede resolver algunas de esas preguntas y aprovechar todos sus conocimientos, así. Pero mientras tanto, quería ir por un lado que de repente te va a sonar como que raro. Y dice, ¿por qué me estás haciendo estas preguntas? ¿Qué recomendarías tú en cuanto a sistema de otro tipo, ¿no? Porque nosotros trabajamos hace muchos años viendo cultura en las empresas, ¿no? Y tenemos ciertas metodologías de trabajo que nos permiten a nosotros modelar comportamientos o influir en las personas positivamente para que adopten una actitud frente a su trabajo. Y también existen diferentes tipos de sistemas. Tú mismo lo mencionaste, ¿no? Está el sistema familia, está whatever, ¿no? Tú puedes encontrar sistemas incluso en un club de fútbol, ¿no? Porque están agrupados bajo un mismo propósito, bajo un mismo fin, y tienen forma de hacer las cosas, ¿no? Tenemos la sociedad, ¿no? Hoy en día, esta sociedad golpeada también por un cambio inesperado. ¿Cómo ves esta situación frente a esta experiencia que traes de gestión del cambio y de temas culturales? De hecho, la sociedad es reflejo de la cultura. O sea, lo que vemos en los medios, lo que se programa en los medios incluso, mira. Los comportamientos que vemos de nuestra gente en esta pandemia, con el poco cuidado en
en protegernos a nosotros mismos, ¿no? De este mal, te dicen mucho de cómo somos y cómo estamos chipeados. Eso es, lo que hacemos es resultado de lo que creemos, así de simple. Uno actúa en función a lo que cree. Entonces, a veces no somos tan coherentes, pero en general actuamos por lo que pensamos, ¿no? Y las creencias movilizan. Entonces, yo creo que esta sociedad está, pues, es resultado de lo que venimos arrastrando por años, con mucha carencia de educación, con mucha carencia de valores, confundidos. Yo creo que estamos confundidos, está convulsionada, está caóticamente desordenada. Entonces, yo creo que sin duda hay una oportunidad enorme, ¿no? De concientizar a nuestra gente a vivir de otra manera, pero no sé si el querer está activado, no sé si queremos. Entonces, en la medida que no querramos, no pasa nada. Entonces, de nuevo, yo sí creo que oportunidad hay, la hay, y todos a nuestra vista está ahí, ¿no? El caos está al frente de nuestros ojos, pero es tan complicado que mucha gente quisiera ayudar y meterse a ayudar, pero también a la vez dicen muchos, ¿no? Me meto a ese mundo y es tan riesgoso de cómo voy a salir parado, porque el sistema está tan complicado que da miedo meterte ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos incorporarnos a ese mundo o no? Porque hay tanto alrededor que lo complejiza, que puede ser una barrera enorme para mucha gente que sí quiere genuinamente al Perú y quisiera ayudar, pero se frena por todo este otro lado, ¿no? Sí, y dices algo muy interesante porque tienes que ver con el querer. Y el querer no solamente en las personas, porque lo que pasa en las empresas, cuando se va a gestionar un cambio, es que la alta dirección quiere el cambio, ¿no? Lo aprueba el cambio, avala el cambio. Entonces, cuando se parte de esa lógica y el deseo es genuino también, porque muchas veces pasa que hay empresas que quieren ser innovadores, por ejemplo, y la claridad del concepto, ¿no? En esta creencia, innovador para uno significa una cosa y para otro otra, y finalmente se genera una contracultura, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionabas antes, de cómo líderes pueden estar, por una parte, defendiendo el discurso de la innovación, por ejemplo, pero a la vez haciendo o tomando decisiones que ponen en riesgo que se pueda dar la innovación, ¿no? Como por ejemplo, el típico ejemplo de la aprobación del error, ¿no? Cuando tenemos empresas que están dispuestas a innovar, también hay un trabajo cultural de cómo abrazar el error como parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, de hecho, hay algo que nos encanta en la empresa ahorita en RIMAC, en el mundo ágil, en las tribus que tenemos ya montadas bastantes, y es un ambiente espectacular. O sea, la gente está con un hambre de cambio, de reto, la gente es súper comprometida, o sea, le lanzas un problema y el problema es como, al toque lo achapan y quieren resolverlo rápido y bien, entendiendo al cliente primero, etcétera, ¿no? Pero lo bonito tiene una dinámica que es parte de la nueva cultura, de celebrar el error. Y en un evento, que es una vez cada trimestre, hay un espacio dentro del evento, dentro de la agenda, que es celebremos no son fracasos, sino aprendamos de los errores, ¿ya? Y lo chévere es salir y pararse al frente, cada PO se para al frente y lo cuenta, pero suelto de huesos, y lo dice como realmente una oportunidad de aprender. Bueno, hice esto, no revisé esto, se fue así, y perdimos tanta plata. O pasó lo que pasara, y lo que tienen que hacer después de contar el error para confirmar que estamos abiertos al error, obvio, cuidando y mitigando, minimizando, tratando de minimizar riesgos y demás, hay una tradición que es aplaudirlo. Entonces es muy gracioso ese momento, porque es como el anticristo, más o menos, que se para al frente, cuenta el error y no lo aplauden. Entonces todos es como, ¿qué pasó? Pero es realmente lindo porque se afianza
esa creencia que queremos instalar en la gente. Metes la pata, bueno, metiste la pata y ya, pues ya no puedes hacer nada por el pasado, pero que aprendamos de esto y que no se repita, que aprendimos de esto y darle un tiempo a encontrar ese aprendizaje, ¿no? Que, mira, justo el día viernes, hablando de ese tema, el día viernes vamos a entrevistar a un humorista argentino que se llama Jorge Liebman. Y él ahora en la mañana ayer en la mañana estaba conversando con él y me decía, no sabes lo difícil que es trabajar el humor dentro de las empresas cuando las empresas no aceptan el error, porque el humor está basado en el error, ¿no? O sea, y es como que me dicen, no puedo hacer el trabajo con el gusto que quisiera o cumpliendo los objetivos que quisiera, porque me dicen, haz una viñeta, pero en donde no reflejen el error, Claro. todo está bien, todo positivo, Todo perfecto. positivo, entonces todo perfecto. Y en verdad eso es también romper el paradigma Claro. y es un cambio, ¿no? Y es un cambio que cuesta, porque eso viene, Pues, no solamente viene desde la empresa, sino viene desde el colegio, ¿no? claro, por Desde la niñez, supuesto. Nos han de esto, de enseñado este, a tener respuesta para todo, nos han enseñado a sacarte 20 siempre, nos han enseñado todo eso, pues entonces ir contra la corriente a veces es todo un reto, pero la verdad yo creo que me convenzo cada vez más que sí se puede si uno quiere. Uno, hablando de como si fuera un organismo, la organización, la empresa, si quiere, declara su mirada futura de lo que quiere ser, lo declara públicamente, lo despliegas, pero a conciencia, con un plan no solo de comunicación, es un plan de adopción del cambio potente y donde tienes que entrar a las personas profundamente, escucharlas, etcétera, y todo lo que hemos hablado de modelo de influencia. Y después ajá, de esto, te da. No es fácil y no es rápido. Esto demora por lo menos 2 años. En cuajar bien, 2 años. El primer año es el primer año en que ya todos entienden, ya entiendo lo que quieren. Ahora sí ya lo empiezo a adoptar. El segundo ya empieza a correr como más natural. Pero sí demora, toma su tiempo. Y hablando del humor, te quiero contar que como parte de nuestra campaña de comunicación de esos principios culturales, estamos jugando con el humor. Hemos hecho una campaña tratando de conectar con las personas, no de la forma aburrida, digamos que te digo, tipo sermón, que tienes que hacer, así lo tienes que hacer. Hemos buscado una fórmula que conecte con las audiencias de todo Rima, que son muy distintas, tenemos diferentes segmentos, y lo hemos conseguido bajo un esquema tipo web serie, con actores. Ahora vamos a incorporar a colaboradores que han hecho un casting y se han propuesto para ser actores dentro de la serie. Y es una serie que le hemos puesto Web Therapy. Aprovechando COVID, ajá, pusimos una coach, que es la actriz que hace el rol de coach, y tienes a personajes que son los que interactúan con la coach como coaches, le cuentan sus problemas en medio de la pandemia y el trabajo, y en los discursos lo que mapeamos fueron todas las situaciones que queríamos cambiar dentro del día a día. Y estas situaciones son parte de estos guiones y finalmente suceden en situaciones tan cotidianas que son un mate de risa, pero a la vez te dejan reflexionando totalmente, ¿no? Entonces, divertido y el humor definitivamente es una forma muy rica de conectar, ¿no? De que te escuchen, de que se peguen un ratito, porque ahora captar atenciones es todo un reto también. sí, es justo lo que tú dices, no compites con más comunicación interna, compites con todo lo que hay en Internet, compites con todo lo que hay en redes sociales, entonces la comunicación interna no puede ser el hermanito menor de un área de marketing, ni de comercial, ni de comunicación externa, porque involucra incluso un esfuerzo mayor, porque el colaborador hoy ya nos tiene el deber, ¿no? Ya con estas nuevas generaciones, ellos no van a sentir el deber de tengo que leer el boletín, tengo que chequear los comunicados, sino es más, tengo otras cosas que ver, ¿no? Tengo otras prioridades y es como hoy la comunicación interna y temas de cultura tienen que renovarse para ser tan interesantes como cualquier otro contenido que pueden encontrar por internet. O sea, Exactamente. ¿quién compites? Compites con las series web que hay ahorita en YouTube, me imagino. De hecho, nos estamos todo el tiempo cuestionando todo el tiempo. O sea, es esto y vemos todo el día data. Somos adictos a la data.
Y eso es algo Ajá, que yo aprendí en el banco porque yo venía de un mundo donde la data no era, hacíamos todo más por emoción en el mundo de Yambal y era ajá. todo más empírico, como más intuitivo. Y Ujú. funcionaba súper bien, pero en el banco aprendí que todo tenía un número atrás. Entonces, ahora todo lo que hacemos lo medimos y vamos virando, vamos ajustando, o sea, experimentamos todo el tiempo. Y eso es lo rico de ya cuando tú te lo crees, ¿no? Todo el tiempo estamos fomentando en el equipo, en mi equipo de cultura y comunicaciones y gestión del cambio. Probemos, probamos, no funciona, muere. Probemos, funciona, se queda. Probemos, funciona más o menos, ajustamos. Y así vamos en el camino, probando, soltando. Y de verdad Como que una, como como un metodología de laboratorio, startups, ¿no? sí. Y de verdad que ya ese chip está instalado en el equipo y es bien rico porque sin pena soltamos, ya no, esto muere, no funciona, chau. Siguiente, vamos a ver cómo Claro. lo evolucionamos, ¿no? Y nada, está divertido, está divertido. Qué bueno, me alegra muchísimo escuchar eso porque están dentro de las empresas, están en una posición privilegiada en donde les permiten también llegar Sí. a esas definiciones, ¿no? Y está sumamente interesante. Bueno, Erika, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Siento que ha No, de nada. sido un montón de aprendizaje. Aquí justo tenemos una pregunta, ya cuando estamos despidiéndonos, llega una A ver, pregunta. considera que los Vanessa beneficios Vázquez de los incentivos Pastor nos pueden dice, hola mejorar. Erika, ¿consideras que los beneficios e incentivos que la empresa da a los colaboradores, sobre todo en esta coyuntura, ayuden a intensificar la cultura o no es necesario? Sí, de hecho, entendiendo las inquietudes, necesidades, motivaciones de tu gente y activando iniciativas que respondan a eso, vas a ser coherente con la cultura. Si tu cultura dice que eres como la nuestra, que las personas van primero, es nuestro principal principio cultural, pues las personas van primero, entonces le mando la silla a su casa para que esté cómodo trabajando desde casa. Entonces, Ujú. todas estas iniciativas responden a un pilar de principio cultural. Todo se desprende de ahí. O sea, los principios son tus pilares por los que todo el tiempo te los traes a la mente, porque son los que te permiten, te guían para tomar decisiones, para actuar, para reflexionar. Ujú. Oye, si decimos que somos una sola rima, que yo sigo trabajando en estilos, ya no soy tan fashion, ¿no? Se estoy un poco pasadito de moda. O me dicen actuemos ahora y me demoro 3 días en responder un correo, tampoco estoy tan actuamos ahora. Entonces, los beneficios e incentivos es lo mismo. Debieran responder a la cultura que tenga la organización. Y obvio también entendiendo Ujú. las circunstancias de la caja de la organización. No necesitas gastar mucho. Con que escuches a la gente, no cuesta. Y eso ya es un súper acto simbólico de la organización contigo, ¿no? Y reforzar también la cercanía de los jefes, ¿no? En esta coyuntura, sabiendo que la gente necesita ser escuchada y que, Uf, claro, GDH o recursos humanos no va a estar escuchando a todo el mundo, pero sí, si trabajas en el jefe, que esté muy presente, llamando y generando de repente llamadas no habituales de trabajo, sino más bien una llamada para decirle, oye, Erika, cuéntame cómo estás pasándola, cómo está tu familia, qué dificultades tienes, totalmente. ¿no? Sí, Esas ¿qué cosas suman necesitas? muchísimo. Y hay cosas que descubres que tú dices, wow, o sea, en esta conversación que tuve de hace poco con mi equipo y en general muchos lo están haciendo y de verdad créeme que es una súper buena iniciativa. Entras a su mundo personal, entrar al mundo personal Mm. del equipo, yo creo en eso absolutamente. O sea, tú trabajas con personas, no trabajas con robots. Entonces, trabajas con personas que pasan, sienten, tienen problemas, tienen inquietudes, tienen motivaciones y en la medida que entiendas por dónde van esas inquietudes, a una le gusta bailar, a la otra le gusta su tiempo, a la otra le gusta, no sé, cada una tiene algo muy propio. Y entendiendo eso, tú puedes ir modulando qué haces con uno, qué haces con el otro. Y ahí viene de nuevo, ¿no? Es como cada uno se mueve en este sistema. Más que Ujú. mirar cómo los demás tuvieran que cambiar, sino es que tú cambias para adaptarte al nuevo sistema. A veces es muy fácil mirar afuera, pero cuando miras adentro te encuentras con que, ups, hay cositas por ajustar también. Este punto que dices sobre los juicios es bien interesante, porque cuando uno juzga mucho hacia afuera,
el juicio hacia adentro es también mayor, ¿no? Porque es finalmente el espejo de cómo tú ves al mundo, ¿no? Es muy probable que tú sientas también que hay muchos juicios y hay mucha crítica interior o propia, ¿no? Una autocrítica cuando estás juzgando a los demás. Y eso es muy interesante porque nos permite tomar como que un rol protagónico de nuestra vida, ¿no? Y dejar el espacio de víctima y Mario, sino más bien decir como que esto es lo que hay. No hay antagonistas ni protagonistas, esto es lo que hay y yo me muevo y desarrollo y sumo, ¿no? En vez de ser como Totalmente. palanca opositora. Hay varios roles que podemos tomar, ¿no? De víctima, de resignado, de aceptarlo. Ajá. Olvídate, hay un montón. Uno elige cuál quiere tomar. Si uno elige la de ser víctima, pues va a ser coherente en sus actos de ser víctima. Si uno lo Ajá. toma como que es un reto, pucha, lo voy a vivir a mí la adrenalina y explorándolo como un explorador así, con ganas de aprender y qué nuevo vendrá a mí. Cada uno se vive la vida como cada uno elige. Y lo bacán es cuando tú empiezas a mirarte a ti más que mirar afuera, descubres una serie de cosas que se te hace al final más fácil, porque son cosas que tú puedes cambiar, tú puedes atrapar y gestionar. Lo que está afuera no, es más Y difícil. cuando tú cambias, las cosas cambian también, ¿ah? Me Por ha pasado, supuesto, cuando tú haces cambios de conducta, claro, cambias creencias, cambian tus conductas, y la otra persona reacciona a esta conducta, porque no somos seres independientes. Entonces, es finalmente, de hecho, esto lo desarrolla muy bien Javier Echevarría en su último libro, que habla de un mundo co-creado. Entonces, en esta lógica de la co-creación, no hay, las cosas no están al azar, ¿no? Uno toma decisiones, hace cambios de creencias, hace cambio de comportamientos, impactas en el otro y el otro cambia su por creencia, cambia supuesto. comportamiento. Y Entonces eso que todos estamos dice, ahí todo el tiempo interrelacionados. totalmente, estamos tejiendo todo el día. Y en ese tejer Ajá. es un lindo ejercicio hacer esas tejidas de diferentes formas. Pero uno elige qué rol, según quién eres y según quién, qué hay en tu mindset, y actúas en coherencia con esto, es bien, bien bueno. Y lo más bonito es que se puede ejercitar todo el tiempo, ¿no? En esas oportunidades que cada uno encuentre en cada uno. Hay una pregunta de Mónica Avendaño. Y te la leo. ¿Cómo Dice, generar saludos confianza? desde Ecuador, se han conectado. Dice, ¿cómo generas confianza a los colaboradores en tiempo de crisis y de empresas que cierran y despiden personal? Mira, Bien la interesante. confianza, no hay receta más buena que para estos casos que son inevitables y en todas las compañías o en casi todas está sucediendo, es la transparencia. La medicina para estas situaciones es ser transparentes, ser directos y claros con la gente. La gente lo valora muchísimo. Ya en las épocas de dorarnos la píldora y decirnos cuentos ya fue. Ahora, cuanto más frontal seamos, reunir a la gente, tener conversaciones reales, es lo más poderoso que hay. Y no cuestan un sol. Simplemente es el valor, tener la valentía de afrontar la situación y decir qué está pasando, por qué se han tomado las decisiones, cuánto tiempo va a pasar todo esto, y decir, no sé, si es que hay preguntas que no sabes responder porque no tienes la respuesta, también decir, eso no, todavía no tengo idea, no tengo que responderte, pero aquí estamos hoy, es lo que te puedo contar. Pero a veces nos cuesta mucho tomar el valor para encarar situaciones Claro. difíciles. Ujú. Pero Sí, de esa no acuerdo. falla, la Siempre. transparencia y la Ujú. valentía siempre ayudan. Claro, y vulnerarnos también como empresas, ¿no? Saber de que estamos buscando hacerlo mejor, pero hay información que todavía es una coyuntura que es incierta para todos, ¿no? Tenemos a Diana Leonor que nos hace también una pregunta. Y qué interesante lo de querer cambiar. Mi pregunta es, ¿qué consejos le darías a estudiantes de comunicación que se están especializando en comunicación interna? Que es un mundo lindo, yo he pasado por varias audiencias distintas, depende mucho de lo que conecte con cada uno. En el momento de mi vida en el que me encuentro hoy, este mundo conecta perfecto conmigo. El mundo pasado de externas, publicidad, relaciones públicas, en su momento fue para mí fascinante, divertido, espectacular,
pero ya hoy, si me preguntas si volvería a ese mundo, hoy yo no diría no, no me muevo de aquí por un rato más, todavía me falta explorar más, pero dependerá mucho de sus inquietudes. Yo creo que va más por ese lado la respuesta, descubrir qué es lo que a ti te moviliza, qué es lo que a ti te inquieta, qué es lo que te gusta, dónde está tu zona de disfrute y de querer saber más, y si calza con comunicación interna, es un mundo lindo, es un mundo que te ayuda a influir en muchas personas, en cómo se mueven dentro de la organización y de al final impactar en vidas, ¿no? Es bien, bien, bien bonito. Sí, yo le agregaría una recomendación más, que es exploren todas las herramientas comunicacionales que existen. Exploren el arte, exploren todo lo que es expresivo, porque eso te va a dar como que Sí, es como si tú sacaras estos chalecos de sí. James Bond, abres tu chaleco de James Bond y tienes Mm, todas las herramientas comunicacionales, y las herramientas comunicacionales son infinitas. O sea, son primero, infinitas. desarrollar tu propia capacidad de comunicación, ¿no? Cómo yo me comunico con las personas, porque eso Mm, va a ser clave. O sea, no podemos dejar de vista que el comunicador y el que gestiona cultura dentro de una empresa tiene que estar bañado de comunicación y de cultura. Entonces, ¿cómo tú te vuelves una persona creíble, coherente? Personas que digan, oye, es un role model de la cultura y de la comunicación que nosotros buscamos en la empresa, es trabajándola. Y obviamente hay que ser flexible, y para ser flexibles es saber que tú te comunicas de diferentes maneras, ¿no? O sea, cuando estás en un estudio de abogados vas a comunicarte de una manera, cuando estás de repente en un trabajo de creatividad, de otra manera. Y esos recursos los ganas trabajando en artes expresivas, ¿no? También. Es un punto que a mí por lo menos me ayudó muchísimo. Ana Lucía, y ya para despedirnos, porque nos hemos pasado, ¿ves? Yo te dije que íbamos a estar conversando largo y tendido. Ana Lucía Pinillos dice, muy interesante, me encanta esta forma mucho más humana de trabajar y relacionarnos. Sí, pues es que en un mundo que se está yendo por este tema de digitalización, incluso de robótica, o sea, a futuro esto va a ser tan amplio que las empresas se tienen que volver más humanas, ¿no? Y somos los comunicadores y los que gestionamos la cultura quienes tenemos que tomar esto por las astas y ser los que segreguen esta, este trabajo humano en las empresas y esta forma de hacer de forma humana, ¿no? Pues bien, ahora sí, bueno, muchísimas nada, gracias, Erika. Ha sido no, a sumamente ti, gracias. entretenida, ha sido una hora que se ha pasado volando y gracias a todos los que se han conectado. Mónica dice, gracias por la transparencia, estupenda entrevista. Y pues a todos los que nos están conectados les pido que sigan a ECOM Latam. Tenemos muchas más entrevistas, como les comentamos el día viernes, tenemos una entrevista sumamente interesante con Jorge Liebman, que es un humorista que trabaja comunicación interna y otros tipos, y branding también, a través del humor. Hace unas viñetas increíbles y es Buenísimo. sumamente divertido. Él es argentino, se va a conectar desde de Argentina y pues nada, con Me iré a nosotros verlo. hasta... Sí, conéctate, va a ser muy entretenido. De hecho, conéctate para que le hagan preguntas también y podernos influir positivamente en las experiencias que tenemos. Yo creo que con Erika muchos nos hemos llevado también buenas prácticas que podemos poner, eh, usarlas en los diferentes roles que nosotros ocupemos, ¿no? Sea que estamos trabajando comunicación interna, cultura, seamos empresarios y necesitamos de repente renovar la forma como hacemos las cosas, este espacio es un espacio de inspiración. Y te agradezco muchísimo, No, Erika, por tu gracias a tiempo. ti. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, me ha encantado, me he sentido súper cómoda y te agradezco mucho y a todos los que están conectados. Nada, así que seguiremos en contacto por ADECOM y escuchar las demás entrevistas, me va a encantar estar muy Sí, seguido y el foro, y el viniendo. foro. Y el El foro, y el foro, foro. el foro que es el 8 de agosto a las 3 de la tarde, cae sábado, y es una propuesta que sale fuera
sale fuera de lo habitual, porque justo vamos a tocar este paralelo entre la cultura de la organización y la cultura del sistema país. Buenísimo, qué Para buen ver qué ideas enfoque. salen, para ver qué ideas salen, para ver si se rompen fronteras y de repente nuestro espacio de gestión se expande, ¿no? Y de repente los que Mm, somos, los chicos que están estudiando comunicaciones, de repente ya no solamente eh, aspiran a una organización, a una empresa, sino de repente aspiran a trabajar con el país, ¿no? Y nos vamos sumando y vamos creando un nuevo futuro para los comunicadores buenísimo, y para la sociedad. Así que muy nada, muchas bien. gracias a Muchas todos y gracias. buenas noches, pásenla bonito.